Sevilla, 1527. Un joven sacerdote contempla los barcos que parten hacia el Nuevo Mundo. Ha vendido todo. Ha dado todo a los pobres. Está listo para zarpar. Pero una orden del arzobispo lo detiene en el muelle. No embarcará. Su misión será otra. En ese instante de aparente fracaso, comienza la historia del hombre que reformaría la Iglesia de España. España, siglo XVI. El imperio más poderoso del mundo extiende sus dominios desde Flandes hasta las Filipinas. Pero tras la fachada de gloria, la Iglesia española sufre una crisis profunda. Sacerdotes que apenas conocen el latín de la misa que celebran, fieles que confunden superstición con fe, y una sociedad que mira con recelo a quienes llevan sangre conversa en las venas. Es en este escenario convulso donde emerge la figura de Juan de Ávila, nacido en Almodóvar del Campo hacia 1500, hijo de conversos, marcado desde la cuna por el estigma de una genealogía sospechosa. Un hombre que la Inquisición encarcelará, que los poderosos temerán y que los santos buscarán como maestro. Santa Teresa le enviará el manuscrito de su vida. San Juan de Dios recibirá de él la paz del alma. San Francisco de Borja seguirá sus consejos. 4 siglos después, la Iglesia lo proclamará Doctor Universal. Esta es su historia. Almodóvar del Campo, en el corazón de La Mancha, recibe al pequeño Juan un 6 de enero, día de la Epifanía, entre 1499 y 1500. La fecha no es casual para quienes ven en ella un presagio. El niño que nace en la fiesta de los Reyes Magos está destinado a buscar, como ellos, la luz verdadera. Su padre, Alonso de Ávila, prospera como comerciante, pero carga con el peso invisible de su linaje converso. Su madre, Catalina Gijón, imprime en el alma del niño una piedad honda que nunca lo abandonará. En aquella España obsesionada con la pureza de sangre, ser descendiente de judíos convertidos significa vivir bajo sospecha perpetua, cerrar puertas antes de tocarlas, demostrar constantemente una fe que otros dan por supuesta. El joven Juan muestra pronto una inteligencia que deslumbra. A los 14 años, sus padres lo envían a Salamanca, la universidad más ilustre de los reinos hispánicos, para que estudie leyes. 4 años pasa entre códigos y decretos, entre disputas jurídicas y ambiciones mundanas. Pero algo se quiebra en su interior. Las leyes de los hombres no sacian su sed. Regresa a Almodóvar sumido en una crisis que sus padres no comprenden. No quiere ser letrado, no quiere honores ni prebendas, quiere algo más, algo que aún no sabe nombrar. Es entonces cuando un fraile franciscano, Fernando de Contreras, reconoce en aquel joven inquieto la marca de una vocación superior. Le aconseja estudiar en Alcalá de Henares, donde el cardenal Cisneros ha fundado una universidad nueva, abierta al humanismo cristiano, centro de una renovación espiritual que sacude los viejos moldes. Alcalá transforma a Juan. Bajo maestros como Domingo de Soto, se sumerge en la teología, en la filosofía, en las lenguas bíblicas. Aprende a leer las escrituras en hebreo y griego. Descubre a los padres de la Iglesia. Se empapa del humanismo erasmista, pero lo depura de sus excesos, anclándolo en una cristología robusta. Sobre todo, aprende a orar. La oración se convierte en el centro de su existencia, el manantial del que brotará todo lo demás. Hacia 1526 recibe la ordenación sacerdotal. Poco después, la muerte se lleva a sus padres. Juan, hijo único, hereda una fortuna considerable. ¿Qué hará con ella? La respuesta es radical. Lo vende todo, absolutamente todo, y reparte el dinero entre los pobres. Se despoja de todo lastre terreno, y entonces, libre de ataduras, concibe un sueño: cruzar el océano, evangelizar las Indias, dar la vida por aquellos pueblos recién descubiertos
que no conocen a Cristo. Con el corazón ardiendo de celo apostólico, Juan se dirige a Sevilla, el puerto desde donde parten los barcos hacia el Nuevo Mundo. Ha discernido su vocación, ha quemado las naves, no hay vuelta atrás, o eso cree él, porque Dios, que escribe recto con renglones torcidos, tiene otros planes para aquel joven sacerdote que contempla el Guadalquivir sin saber que su verdadera misión no está al otro lado del mar, sino en la tierra que pisa. El arzobispo de Sevilla, don Alonso Manrique, era hombre de mirada penetrante y juicio certero. Cuando supo que un joven sacerdote de fuego interior aguardaba en el puerto para embarcarse hacia las Indias, mandó llamarlo. La entrevista fue breve pero definitiva. Manrique había oído predicar a Juan, o al menos había recibido informes de aquella elocuencia que removía conciencias. España, le dijo, está llena de cristianos que viven como paganos. Andalucía tiene pueblos enteros donde el nombre de Cristo es apenas un sonido vacío. Las Indias pueden esperar. Esta tierra te necesita ahora. Juan escuchó en silencio. Todo su ser se rebelaba contra aquellas palabras. Había renunciado a todo precisamente para cruzar el mar. Había soñado con el martirio entre pueblos desconocidos. Y ahora, cuando el barco estaba a punto de zarpar, un prelado le cerraba la puerta. Pero Juan había aprendido algo en Alcalá que ahora debía poner en práctica. El apóstol no elige su misión, la recibe. Inclinó la cabeza y obedeció. Los primeros sermones en Sevilla fueron como un incendio que nadie esperaba. Juan subía al púlpito y las iglesias se llenaban hasta rebosar. No predicaba como los demás. No se perdía en sutilezas teológicas ni en exhibiciones retóricas. Hablaba de Cristo, del Cristo crucificado, del amor que llevó a Dios a hacerse hombre y morir entre ladrones. Hablaba del pecado sin rodeos, pero ofrecía la misericordia con una ternura que desarmaba a los más endurecidos. Los comerciantes sevillanos, acostumbrados a sermones tibios que no perturbaban sus negocios turbios, salían de la iglesia con el alma revuelta. Los pecadores públicos se confesaban entre lágrimas. Las damas de la nobleza abandonaban sus vanidades. Los pobres encontraban en sus palabras una dignidad que el mundo les negaba. Sevilla entera hablaba del predicador de Almodóvar. Pero donde hay luz, las sombras se agitan. El éxito de Juan despertó envidias y sospechas. Su origen converso era un arma fácil para sus enemigos. En 1531, alguien lo denunció ante la Inquisición. Los cargos eran difusos, que sus sermones sonaban a luteranismo, que exaltaba demasiado la gracia divina, que criticaba al clero con excesiva dureza. En realidad, lo que molestaba era su poder sobre las almas y su sangre manchada. Juan fue arrestado y conducido a las cárceles del Santo Oficio. Durante casi 2 años permaneció encerrado, sin conocer exactamente de qué se le acusaba, sin poder defenderse, sometido a interrogatorios que buscaban hacerle tropezar. La prisión inquisitorial era un limbo de incertidumbre diseñado para quebrar voluntades. Muchos salían de ella destruidos, aunque fueran declarados inocentes. Juan no se quebró. En la oscuridad de su celda, descubrió una libertad que ningún carcelero podía arrebatarle. Oró como nunca había orado. Meditó en la pasión de Cristo, en el justo condenado injustamente, en el inocente que cayó ante sus acusadores. Escribió reflexiones que más tarde nutrirían sus obras. Cuando finalmente, en 1533, el tribunal lo absolvió de todos los cargos, Juan emergió de la prisión no como un hombre amargado, sino como un acero templado por el fuego. La prueba le había enseñado lo que ningún libro podía enseñar: el sabor de la persecución injusta, la comunión con Cristo sufriente, la paz que solo Dios puede dar cuando todo lo demás se derrumba. Ahora estaba verdaderamente preparado para su misión. Ahora sabía que predicar el Evangelio tiene un precio,
y estaba dispuesto a pagarlo. Córdoba se convirtió en el nuevo centro de operaciones de Juan de Ávila tras su absolución. Desde allí, durante 3 décadas de incansable labor, tejería una red de renovación espiritual que cubriría toda Andalucía como una malla de luz. Su método pastoral rompía con todo lo establecido. Mientras otros predicadores se contentaban con conmover momentáneamente a las multitudes, Juan pensaba en el día siguiente, en el año siguiente, en las generaciones venideras. Comprendió que la conversión sin formación es como semilla en terreno pedregoso. Brota rápido, pero se seca al primer sol. Por eso fundó colegios para niños de familias humildes, convencido de que la ignorancia es la madre de todas las supersticiones y el caldo de cultivo de todos los vicios. Estos colegios no eran meras escuelas de primeras letras. En ellos se enseñaba catecismo sólido, se formaban las conciencias, se sembraba la semilla de futuras vocaciones. Pero su obra más revolucionaria fueron las casas de formación sacerdotal, verdaderos seminarios antes de que el Concilio de Trento hiciera obligatoria su fundación. Juan había visto demasiados curas que apenas sabían leer el misal, que desconocían las escrituras, que vivían amancebados o entregados a la codicia. Sabía que sin pastores santos, el rebaño se dispersa. Por eso reunió a jóvenes con vocación y los formó él mismo. Les enseñó teología, les inculcó amor a la oración, les mostró con su ejemplo lo que significa ser sacerdote de Jesucristo. Los discípulos que se congregaron a su alrededor formaron lo que la historia conocería como los abilistas. No eran una orden religiosa ni una congregación formal, sino una fraternidad de espíritus unidos por un mismo ideal, la reforma de la Iglesia desde dentro, comenzando por la propia santidad. Estos hombres llevarían el espíritu del maestro Ávila por toda España, multiplicando su influencia mucho más allá de lo que un solo hombre podría alcanzar. Pero la oposición nunca cesó del todo. El estigma de converso seguía pesando sobre Juan como una losa invisible. Los estatutos de limpieza de sangre, aquella aberración que excluía de cargos eclesiásticos a quienes tuvieran antepasados judíos o musulmanes, le cerraron puertas que su talento merecía abrir. Juan sufría esta injusticia en silencio la mayor parte del tiempo, pero cuando la ocasión lo requería, denunciaba con valentía profética que en Cristo no hay distinción de sangres, que el bautismo borra toda diferencia, que una iglesia que discrimina por genealogías traiciona el corazón mismo del Evangelio. Sus palabras incomodaban a muchos, pero los que tenían oídos para oír reconocían en ellas el eco de San Pablo. Mientras tanto, su cuerpo comenzaba a traicionarlo. Una enfermedad crónica, probablemente una forma severa de artritis, fue apoderándose lentamente de sus articulaciones. Los dolores se hicieron constantes, las noches interminables, los movimientos cada vez más difíciles. Pero Juan no se rindió a la enfermedad. Si no podía recorrer los caminos como antes, escribiría. Su pluma se convirtió en su nuevo púlpito. Las cartas que enviaba a sus dirigidos espirituales circulaban de mano en mano, copiadas una y otra vez, leídas en voz alta en comunidades enteras. Es en estos años de creciente postración cuando compone su obra maestra, el Tratado Audi, Filia, nacido como carta de dirección espiritual para una joven noble llamada Sancha Carrillo y transformado con el tiempo en un clásico de la mística española. En sus páginas, Juan vuelca todo lo que ha aprendido sobre el amor de Dios, sobre el combate interior, sobre el camino hacia la unión con Cristo. Santa Teresa de Jesús lo leerá años después y confesará que le hizo mucho provecho. San Juan de la Cruz beberá de sus fuentes. San Francisco de Sales lo recomendará a sus dirigidas. Pero Juan no se limitó a escribir para almas individuales. Cuando los obispos españoles partieron hacia Trento para el gran concilio que reformaría la Iglesia,
El arzobispo de Granada le pidió que redactara memoriales sobre los temas más urgentes. Juan escribió 2 textos extraordinarios que llegaron hasta la Asamblea Conciliar, propuestas concretas para la creación de seminarios diocesanos, para la reforma de la predicación, para la formación catequética del pueblo, para la residencia efectiva de los obispos en sus sedes. Muchas de las disposiciones que el Concilio de Trento aprobaría llevaban, sin saberlo los padres conciliares, la huella del pensamiento de aquel sacerdote converso que escribía desde un rincón de Andalucía. Su correspondencia con los grandes santos de su tiempo revela la magnitud de su influencia. Teresa de Jesús le envió el manuscrito de su vida para que lo examinara, y él la animó a perseverar en su camino de reforma. Juan de Dios encontró en sus palabras la paz que su alma atormentada buscaba. Francisco de Borja lo consultó antes de abandonar sus títulos ducales para entrar en la compañía de Jesús. Pedro de Alcántara lo contaba entre sus amigos más queridos. Los obispos más reformadores de España buscaban su consejo. Los nobles más piadosos querían su dirección espiritual. Y sin embargo, cuando le ofrecieron mitras y canonjías, las rechazó todas. «No quiero prebendas», dijo una vez, «quiero almas». Esa frase resume toda su vida. Montilla, un pueblo blanco entre olivares cordobeses, se convirtió en el último refugio del maestro Ávila. Allí, en una celda austera que olía a cal y a romero, el cuerpo de Juan libraba su batalla final contra la enfermedad, mientras su espíritu alcanzaba alturas que la salud nunca le había permitido. Los huesos le ardían. Las articulaciones se habían convertido en nudos de dolor que cada amanecer apretaba con más fuerza. Celebrar la misa se había transformado en un calvario. Alzar el cáliz requería un esfuerzo sobrehumano. Pronunciar las palabras de la consagración le arrancaba lágrimas que mezclaba con las del sacrificio. Pero Juan no se quejaba. Había aprendido que el sufrimiento aceptado con amor se transforma en oración, y su cuerpo roto se había convertido en su púlpito más elocuente. Los que venían a visitarlo esperando encontrar a un anciano derrotado se marchaban desconcertados. Aquel hombre que apenas podía moverse irradiaba una paz que ellos, sanos y libres, desconocían. En su habitación de enfermo, Juan recibía a obispos y a mendigos, a nobles damas y a campesinos analfabetos, a sacerdotes en crisis y a pecadores arrepentidos. Para todos tenía una palabra justa, un consejo certero, una mirada que parecía leer el fondo del alma. Fue en aquellos años de postración cuando Juan alcanzó la cumbre de su enseñanza sobre el sacerdocio, destilando en palabras ardientes todo lo que había vivido y contemplado durante 40 años de ministerio. El sacerdote, escribía, no es un funcionario de lo sagrado ni un administrador de ritos. Es otro Cristo, configurado ontológicamente con el sumo sacerdote por la gracia del orden. Esta identidad no admite mediocridades. Un sacerdote tibio es peor que un laico frío, porque su tibieza escandaliza a los pequeños y da argumentos a los enemigos de la Iglesia. Un sacerdote mundano que busca honores, riquezas o placeres es una blasfemia viviente, porque profana con su vida lo que consagra con sus manos. Pero un sacerdote santo, aunque sea ignorante y torpe, aunque carezca de elocuencia y de talentos brillantes, es el mayor tesoro que puede poseer una diócesis. Estas palabras no nacían de la teoría, sino de la experiencia. Juan había visto sacerdotes indignos destrozar parroquias enteras y había visto sacerdotes santos transformar pueblos. Él mismo había elegido la pobreza cuando pudo ser rico, el anonimato cuando pudo buscar mitras, el servicio cuando pudo exigir honores. Su doctrina sacerdotal no era un ideal abstracto, sino su propia biografía convertida en magisterio. Los últimos meses fueron un largo prepararse para el encuentro definitivo.
Juan puso en orden sus asuntos con la meticulosidad del que sabe que el tiempo se agota. Dictó sus últimas cartas a discípulos lejanos, cartas que parecían testamentos espirituales, condensaciones de toda una vida de sabiduría. Pidió perdón a cuantos pudiera haber ofendido con su franqueza, porque sabía que su celo a veces había herido sensibilidades. Recibió los últimos sacramentos con una devoción que conmovió a los presentes. La confesión, como quien se despoja de los últimos restos de polvo antes de entrar en el palacio del rey. La Eucaristía, como el viático del peregrino que divisa ya las torres de la patria. La unción, como la armadura del soldado que se prepara para el último combate. Los que lo rodeaban contenían el aliento, conscientes de estar presenciando algo sagrado. El 10 de mayo de 1569, cuando el sol de la tarde doraba los muros blancos de Montilla, Juan de Ávila pronunció sus últimas palabras. «Señor, ya es tiempo de caminar». Eran las 3, la hora en que Cristo expiró en el Gólgota. Tenía 69 años. Había gastado más de 40 predicando a Jesucristo y ahora iba a verlo cara a cara. La noticia de su muerte corrió por Andalucía como un escalofrío de duelo. En Córdoba y Sevilla, en Granada y Jaén, en los pueblos grandes y en las aldeas olvidadas, la gente lloraba al maestro Ávila como se llora a un padre. Los que lo habían conocido comenzaron inmediatamente a dar testimonio de su santidad, de sus virtudes heroicas, de las gracias que habían recibido por su intercesión. Su cuerpo fue enterrado en la iglesia de la Encarnación de Montilla y su tumba se convirtió pronto en lugar de peregrinación. Los discípulos que había formado, los habilistas dispersos por toda España, recogieron su legado y lo perpetuaron en colegios, en seminarios, en parroquias transformadas. El hombre que había querido morir mártir en las Indias había muerto en su cama, en un pueblo andaluz, rodeado de los suyos. Pero su martirio había sido otro. El martirio lento de la enfermedad aceptada, de la incomprensión sufrida, de la fidelidad sostenida día tras día durante décadas. Y ese martirio blanco, invisible para el mundo, resplandecía ahora con luz de eternidad. La semilla que Juan de Ávila plantó en tierra andaluza no tardó en dar frutos centuplicado. Antes incluso de que su cuerpo se enfriara en Montilla, sus discípulos ya estaban esparcidos por la geografía española como brasas de un mismo fuego. Los colegios que había fundado seguían formando generaciones de niños que crecerían conociendo su fe. Los seminarios que había inspirado continuaban moldeando sacerdotes según el patrón que él había trazado con su vida más que con sus palabras. Los habilistas, aquella fraternidad informal de almas encendidas por el mismo ideal, llevaban su espíritu hasta los rincones más remotos del reino, predicando como él había predicado, confesando como él había confesado, amando a los pobres como él los había amado. Sus escritos, copiados una y otra vez por manos devotas, cruzaron fronteras que él nunca atravesó en vida. El Audi, Filia llegó a Italia, a Francia, a Flandes, a las mismas Indias que él no pudo pisar. Misioneros jesuitas lo llevaron hasta el Japón. La voz del maestro Ávila, que nunca salió de Andalucía, resonaba ahora en lenguas que él jamás escuchó. El camino hacia el reconocimiento oficial de su santidad fue, sin embargo, tan tortuoso como había sido su vida. El proceso de beatificación se inició con prontitud, impulsado por el clamor popular y el testimonio de quienes lo habían conocido. Pero los obstáculos se multiplicaron como las cabezas de una hidra. Su condición de converso, que lo había perseguido en vida, lo persiguió también después de muerto. Las antiguas acusaciones inquisitoriales, aunque había sido absuelto, dejaban una sombra de sospecha que los promotores de la causa debían disipar una y otra vez. Las guerras, las revoluciones, los cambios de pontificado,
Las complicaciones burocráticas propias de la curia romana fueron retrasando el proceso década tras década, siglo tras siglo. Generaciones enteras de devotos nacieron y murieron esperando ver al maestro Ávila elevado a los altares. Finalmente, en 1894, el Papa León XIII lo declaró beato. 76 años más tarde, en 1970, Pablo VI lo inscribió en el catálogo de los santos. Pero el reconocimiento más significativo estaba aún por llegar. El 12 de octubre de 2012, Benedicto XVI proclamó a Juan de Ávila doctor de la Iglesia Universal, el 34º en recibir este título en 2 milenios de cristianismo. En la carta apostólica que acompañaba la declaración, el Papa lo llamó Maestro de Santos y Formador de Sacerdotes, señalando que su doctrina sobre el ministerio ordenado posee una actualidad que trasciende las circunstancias históricas en que fue formulada. Y es que las palabras de Juan de Ávila sobre el sacerdocio resuenan hoy con una urgencia casi profética. En una época marcada por escándalos que han herido profundamente a la Iglesia, su insistencia en la santidad sacerdotal como condición indispensable del ministerio suena menos como un ideal piadoso que como un diagnóstico certero y una medicina necesaria. El sacerdote debe ser pobre, decía, porque quien busca riquezas no puede predicar a un Cristo despojado. El sacerdote debe ser casto, porque quien no domina sus pasiones no puede guiar a otros hacia la pureza. El sacerdote debe ser humilde, porque quien se busca a sí mismo no puede señalar hacia Dios. El sacerdote debe ser totalmente de Cristo y totalmente para las almas, sin reservas, sin medias tintas, sin componendas con el espíritu del mundo. Pero reducir a Juan de Ávila a maestro de sacerdotes sería empequeñecer su figura. Su magisterio alcanza a todo bautizado que tome en serio la llamada universal a la santidad. El Audi Filia sigue siendo hoy, casi 5 siglos después de su composición, una guía segura para quien desea adentrarse en los caminos de la vida interior. Su epistolario constituye un tesoro de dirección espiritual aplicable a las más diversas circunstancias del alma. Sus sermones permanecen como modelos de predicación cristocéntrica, centrada no en el lucimiento del predicador, sino en la gloria de Cristo y la salvación de los oyentes. Hoy, San Juan de Ávila es patrono del clero secular español. Su fiesta litúrgica se celebra cada 10 de mayo, aniversario de su tránsito glorioso. Su cuerpo incorrupto reposa en Montilla, en la iglesia donde exhaló su último aliento, meta de peregrinos que acuden buscando la intercesión de quien en vida nunca rechazó a nadie que llamara a su puerta. Pero su legado más verdadero no está en los libros ni en las reliquias, sino en las vidas transformadas, en cada sacerdote que celebra la misa como si fuera la primera y la última, en cada cristiano que busca la santidad en medio de las ocupaciones ordinarias, en cada alma que descubre que el amor de Dios es fuerte como la muerte y que merece la pena apostarlo todo por él. Hay vidas que no terminan cuando el corazón deja de latir. La de Juan de Ávila es una de ellas. Aquel sacerdote que nunca cruzó el océano conquistó territorios más vastos que cualquier navegante. Las almas de un pueblo entero, la conciencia de una iglesia necesitada de reforma, el corazón de santos que cambiarían la historia. Quiso ser mártir en tierras lejanas, y Dios le concedió un martirio más sutil, el de la obediencia cotidiana, el de la enfermedad aceptada, el de la fidelidad sostenida cuando todo parecía conspirar en su contra. Su mensaje atraviesa los siglos con una vigencia que estremece. En un mundo que ha convertido la tibieza en virtud y el compromiso en defecto, Juan de Ávila nos recuerda que la santidad no admite medias tintas. En una iglesia tentada por la mundanidad y herida por los escándalos de quienes debían ser sus pastores, su doctrina sobre el sacerdocio santo resplandece como un faro en la tormenta.
En una época donde tantos buscan a Dios por caminos extraviados, el maestro de Andalucía señala el único camino verdadero: Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo presente en cada Eucaristía. Señor, ya es tiempo de caminar, dijo al morir. Esas palabras son también para nosotros, peregrinos del siglo XXI, que buscamos la misma patria que Él alcanzó. Es tiempo de caminar hacia la santidad que Dios nos pide. Es tiempo de caminar hacia ese Cristo que Juan predicó con su vida más que con sus palabras. Es tiempo de caminar hacia la eternidad donde Él nos aguarda. San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia y maestro de santos, ruega por nosotros.